El diluvio universal. Ahí largamos. Dice, la Biblia contiene muchísimos relatos que parecen imposibles. ¿Se separaron las aguas del Mar Rojo? ¿Dios creó al hombre hace solo 6.000 años? La ciencia dice que es imposible, ya que existen fósiles, como los dinosaurios, que vivieron hace millones de años. Sin embargo, la Biblia dice que el mundo fue creado por Dios hace solamente 6.000 años. ¿Cómo es posible que se haya producido un diluvio mundial? Si no existe agua en el mundo como para que las aguas sobrepasaran por encima de las montañas más altas, tal y como lo registra la Biblia. ¿Cómo es posible armar el arca? ¿Dónde se consiguió tanta madera? La tierra antes del diluvio. Antes del diluvio, descrito por la Biblia en Génesis, la vida en la tierra, el relieve de la tierra, la composición de la atmósfera, etc., eran absolutamente diferentes a lo que hoy contemplamos. Teoría de la envoltura. Es una teoría. Dice que la Tierra estuvo envuelta por un cobertor o globo de mayor diámetro que la Tierra. La Tierra quedó completamente envuelta por una membrana que, aunque no tocaba la superficie de la Tierra, la cubría de cualquier agente externo que intentara ponerse en contacto con ella. No obstante, esta membrana no era sólida, sino gaseosa, formada por nubes. Esta teoría declara que antes del diluvio de Noé, la atmósfera de la Tierra contenía una tremenda cantidad de vapor de agua, mucho mayor que en el presente. En Job 26, versículo del 7 a 8, dice, él, refiriéndose a Dios, extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Esto parece ser una posible referencia a una situación existente antes del diluvio, de la cual Job está enterado. Recuerden que Job es uno de los libros más antiguos de toda la Biblia. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Eso dice Génesis. La tierra era regada por rocío, así que no conocían lo que era la lluvia. Estos versos pueden que sean explicados por la teoría de la envoltura. Es concebible que mucha del agua que hoy se encuentra en los océanos se encontrara antes del diluvio almacenada en esta envoltura de vapor que rodeaba el planeta. Una envoltura de vapor alrededor del planeta no está más allá de las posibilidades naturales, ya que existe una envoltura similar hoy en día alrededor del planeta Venus. Digamos que es posible esta teoría porque hoy Venus está así. La superficie de Venus está escondida de los rayos directos del Sol. La nube envolvente alrededor de Venus consiste principalmente de ácido hidroclórico, de dióxido de carbono, además de vapor de agua, en una atmósfera de dióxido de carbono. La base de la envoltura está a una altura de unos 32 kilómetros de la superficie del planeta. Las temperaturas en los polos de Venus son las mismas que en el Ecuador. Es decir, que esta teoría es muy factible porque hoy encontramos otro planeta en esta situación. En Génesis 1:1-3 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Otra teoría es el efecto invernadero. Se logra poniendo una fina malla con orificios encima de un vivero para evitar que las gotas de agua caigan directamente sobre las plantas nacientes, que por ser recientes podrían ser dañadas o hasta desenterradas. Además, esta protección mantiene una temperatura cálida y más o menos constante en el interior del espacio donde está la plantación. Si esto fuera cierto, la temperatura del aire al nivel del mar sería superior entre 5 y 10 grados.
De polo a polo habría una temperatura uniforme. La radiación que viene del Sol, la cual calienta la Tierra, de esta manera irradiaría el calor hacia arriba, quedando atrapado en una envoltura, lo que produciría una temperatura uniforme de polo a polo, así como sucede en el planeta Venus hoy en día. Existiría vegetación abundante, incluso vegetación subtropical, hasta en los polos. Esto queda comprobado por ramas verdes pertenecientes a árboles subtropicales, tales como palmas, frijoles, etcétera, que se han encontrado petrificados en los polos. Cerca del Cairo, que es la capital de Egipto, se encuentran cientos de muestras de hojas verdes petrificadas, lo cual indica que lo que hoy es un desierto, antes estaba cubierto por vegetación frondosa. Un bosque completo ha sido encontrado petrificado a solamente kilómetros del Polo Sur. Se necesita de 3,4 a 4,27 metros de despojo de tejido vegetal para producir un grano de carbón de 30 centímetros de grueso. Sin embargo, en Canadá, un país que hoy se mantiene 90% congelado, tiene una capa de carbón de 3.962 metros de grueso. Las rocas revelan árboles fosilizados tales como robles, laurel, almendra, palma, guineo, uva, zanahoria, las cuales se encuentran en abundancia alrededor del mundo, incluyendo los polos y Siberia. Dinosaurios que solamente podían sobrevivir con vegetación abundante en todo el planeta. Un dinosaurio adulto necesitaba comer varios cientos de kilos diariamente. Animales fosilizados, tales como leones, tigres, elefantes, camellos, rinocerontes, etc., también han sido encontrados en abundancia alrededor de todo el mundo, y no solamente en las zonas desoladas del mundo donde hoy se encuentran. Arrecifes de corales, que solamente pueden sobrevivir en aguas cálidas, han sido encontrados en el subsuelo del Polo Norte, así como en la Antártida. Un único continente. Pangea es un único supercontinente que agrupaba la mayor parte de las tierras emergidas del planeta. Se cree que la forma original del Pangea era una masa de tierra con forma de U o de C, como se muestra ahí en el dibujo. En el gran supercontinente, los animales terrestres habrían podido emigrar libremente de un extremo a otro, lo cual explica por qué encontramos cosas que en lugares que hoy no podemos entender cómo están, ¿no? Como vegetación en el desierto. El proceso de fragmentación de este supercontinente condujo primero a dos continentes, Gondwana al oeste y la Eurasia al norte. Estaban separados por un mar, el mar de Tetis. Con el tiempo y por el movimiento de las placas tectónicas se generaron los continentes que hoy conocemos. Ahí en la animación ustedes ven el mundo, todos los continentes, todos unidos y cómo se empiezan a separar. En Génesis 1.9 la palabra dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. En Génesis 10.25 dice, y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, que significa división, porque en sus días, miren lo que dice la palabra, en sus días fue repartida la tierra, partida, dividida, y el nombre de su hermano, Joctán. Digamos que esto concuerda con lo que la palabra de Dios dice. Este pasaje narra el nacimiento de Peleg 4 generaciones después de Noé, es decir, la fragmentación fue posterior al diluvio. Miren, esto es muy importante porque toda esta teoría de un solo continente con Gondwana y la Eurasia, la Biblia da aval a esto, ¿no? Por lo tanto, la fragmentación o la división en continentes, como está mostrando ahí la animación, fue posterior al diluvio de Noé. Salmo 74.13 dice, dividiste el mar con tu poder. Es obvio que todos estos escritores estaban conscientes de que alguna vez en el pasado Dios había dividido los mares y la tierra. Cuando el escenario que describe la Biblia ocurrió, debieron darse grandes movimientos sísmicos, causando que un brote potente y asombrosamente gigantesco de lava reconfigurara el relieve interno de la corteza terrestre. La existencia de gigantescos cañones, llamadas actualmente fosas marinas, en el suelo del Atlántico, muestran un rompimiento de las capas tectónicas alguna vez en el pasado distante. La evidencia muestra que los océanos han aumentado de tamaño. Mucha de la tierra seca que antes existía se hundió y mucho del piso
de los océanos debió haberse elevado. Es en ese momento cuando la edad del hielo o época glaciar comenzó, cuando grandes cantidades de agua quedaron atrapadas en las regiones polares, congelándose y convirtiéndose en el hielo que hoy observamos en ellas. La envoltura que antes existía colapsó y toda esa agua que antes rodeaba el planeta condensó sobre las regiones polares. A partir de ese momento y por varios siglos, las condiciones atmosféricas resultaron en temperaturas mucho más bajas en casi toda la superficie de la Tierra. Los científicos acuerdan en la ocurrencia de catástrofes subsecuentes que reconfiguraron la Tierra, que se dieron a través de millones de años. Los cristianos creemos que fue después del diluvio. La prueba del carbono 14, porque con el carbono 14 se prueba la antigüedad de los elementos que se van encontrando en la Tierra. Se utiliza para determinar la antigüedad de alguna muestra biológica, como restos humanos, una pieza de madera, o incluso fibras de tejido como la sábana de Turín. Acuérdense que la sábana de Turín es un manto que dicen que estuvo puesto sobre el cuerpo de Cristo. ¿Cómo funciona? El carbono fijado en los elementos contiene la misma proporción de isótopos, átomos de un mismo elemento, que el aire de la atmósfera. De los 3 isótopos que se encuentran en la naturaleza, el carbono 2 y carbono 13 son estables y representan el 99% del carbono en la Tierra. El 1% restante es radiactivo. Se trata del famoso carbono 14. Durante la vida de las plantas y animales estamos continuamente intercambiando carbono con el entorno, por lo que normalmente es que mantengamos un porcentaje de carbono 14 aproximadamente constante en relación al resto de los isótopos, e igual al porcentaje de equilibrio que existe en la Tierra. Pero al morir, el intercambio cesa y solo queda la desintegración radiactiva de tipo de decaimiento beta, por la que el carbono 14 se convierte en nitrógeno. El proceso de desintegración es aleatorio, pero sigue un patrón perfectamente conocido. Así que si medimos el porcentaje de carbono 14 que queda en una muestra y conocemos la concentración inicial, la de la última atmósfera que respiró el ser vivo antes de morir, es cuestión de matemáticas despejar el tiempo de la ecuación y así determinan los años que lleva muerta nuestra muestra. El problema radica, claro está, en saber cómo era la atmósfera de tiempos pasados, en que ese elemento, la planta, el animal, el tejido, etcétera, existía. Los científicos creen que, exceptuando variaciones menores debido a cambios en el Sol y en el clima, el porcentaje de carbono 14 se ha mantenido bastante estable durante decenas de miles de años hasta la década de 1950, época en que comenzó la carrera nuclear, ya que las bombas arrojadas en conflictos y en pruebas la han afectado. Pero los cristianos, en función a lo visto precedentemente en esta PowerPoint, sabemos por las citas bíblicas que la atmósfera terrestre en tiempos de Noé era totalmente distinta a la actual, según a lo planteado por la teoría de la envoltura, anterior al diluvio universal, que creaba para la Tierra un microclima especial al punto tal que no se producían lluvias, sino que la Tierra era regada por el rocío. Es por este motivo la gran divergencia en años que existe cuando se estima la antigüedad de un elemento en particular. Los científicos calculan estimativamente, según ellos creen, era la atmósfera en un momento en la antigüedad. Los cristianos simplemente tomamos lo que dice la Biblia. Evidencias históricas. Ahí voy, hermano, esperen porque por ahí me mandan mensajes y yo no sé qué me están mandando. Evidencias históricas. Si el relato de la inundación universal es cierta, entonces todas las sociedades que existen hoy nacieron o proceden de Noé y sus hijos, tal y como lo dice la Biblia. Los coreanos de Borneo creen que el agua del gran diluvio provenía de la bóveda celestial. Los babilonios, en el relato de la creación, hacen referencia a un océano celestial. Los budistas, en el relato de la creación, hacen mención a una nube creativa que vació el agua para que se llenaran los mares. En el antiguo Egipto se hace referencia a que antes existía un océano en los cielos, paralelo con el océano de la tierra. La mitología griega incluye el relato de un océano celestial que existía paralelo al de la tierra. Los relatos hebreos y griegos son tan similares que es fácil concluir que ambos tuvieron la misma fuente.
Noé y sus hijos, padres de todos los humanos a partir del diluvio, los cuales pasaron la noticia de la ocurrencia del diluvio a sus hijos y estos a sus hijos. La literatura india hace referencia a un mar en los cielos, el cual se desplomó. En el libro sagrado de los persas, Zen Avesta, hace referencia a leyendas de un diluvio que ocurrió 900 años después de la creación del primer hombre. Los habitantes de las islas de Polinesia, en el Pacífico Sur, hacen referencia a una inundación mundial que cayó de las cataratas del cielo. En la civilización más antigua conocida por el hombre, la civilización de los sumerios, también encontramos la mención de una catarata celestial. Además, su versión de la creación incluye cómo las aguas de abajo fueron separadas de las de arriba. No se intenta sugerir que estos relatos sean veraces, sino que todos coincidan en la ocurrencia de una inundación mundial y de un océano en los cielos. Permite concluir que esas sociedades tomaron esa información de una fuente común, que fue Noé y sus hijos, los cuales tendrían que ser los fundadores de cada una de esas civilizaciones subsecuentes. Causas del diluvio. La palabra dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Y se arrepintió, esa palabra es la palabra Narham, Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esa palabra Narham no es arrepentirse, sino es que dice que es una de las tantas palabras que tiene la Biblia con sonido, que es un sonido de dolor. Y dice la palabra, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Narham, su traducción no es arrepentimiento, sino una palabra usada para indicar un suspiro de lamento. Es decir, que no, Dios no es que se arrepintió, es cuando Dios ve la maldad, tiene una expresión de dolor de su boca. ¿Por qué se traduce arrepentimiento? Porque no hay forma de representar en una palabra, en un texto, lo que es en realidad un sonido que expresa un sentimiento. Quizá el mejor ejemplo de un texto representativo de un sonido sea la piedra de Rosetta. Ahí la piedra de Rosetta muestra un dibujo donde están unos científicos franceses mirando una piedra que se encontró en Egipto en la época en que Napoleón invadió a Egipto. La piedra de Rosetta, encontrada en Egipto en la época de la invasión napoleónica, es esta. Una piedra que tenía 3 escrituras en lenguajes distintos. Las 3 escrituras significaban lo mismo. El problema era que decía. Esta piedra estuvo en Inglaterra, estuvo en Francia y ahora vuelve a Egipto, al Museo del Cairo. Ahí la pueden ver el tamaño que tenía. Y vamos a ver por qué es importante esto, ¿no? Explicando un poco la palabra Narham. Una palabra, un texto, pero que tiene sonido. La piedra de Rosetta es un fragmento de un antiguo monolito egipcio con el texto de un decreto publicado en Memphis en el año 196 a.C. por el faraón Ptolomeo V. Fue hallada en 1799 por un soldado francés llamado Pierre-François Bouchard. Jean-François Champollion, un egiptólogo francés, trabajó en su traducción. Este hombre, Jean-François Champollion, hermanos, es un genio, van a ver. En 1806, con 16 años, inició sus estudios de copto. En 1807 inicia la traducción de la piedra de Rosetta, tomando como base una copia de aquella y una lista de Young de un inglés conformada por 40 signos. Hacia fines de 1821 descubrió que los egipcios habían utilizado 3 escrituras diferentes, jeroglífica, demótico e hierático, para el mismo texto. Compuso una tabla de 300 signos, Champollion, y en 1824 finalizó su sistema de traducción. Su trabajo le demandó 17 años, es decir, desde los 16, 17 de él hasta los 34. Y descubrió que esa escritura, la que estaba en la piedra de Rosetta, un sistema complejo,
una escritura que es al mismo tiempo figurativa, simbólica, pero además fonética. Que las palabras expresadas ahí tienen sonido. Es algo totalmente rarísimo que cuando yo la primera vez que lo leí no podía entender a qué se refería. Palabras con sonido. Narham, y Dios se arrepintió, es una de las tantas palabras que se tradujo como arrepintió porque no se podía expresar el sonido que salió de la boca de Dios. Pero lo que realmente significa es una expresión de dolor que Dios tuvo cuando Dios vio en la tierra y en los hombres la maldad del hombre que no cambiaba. Por eso fue que decidió enviar el diluvio. Dios le revela a Noé este suceso futuro. En Génesis 6, 12, 13 dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. En Génesis capítulo 6, versículo 18 dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Por qué Dios le revela a Noé? En Génesis 6, 8, 9 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Acuérdense que otro que caminó con Dios fue Enoc, y Enoc fue arrebatado al cielo. Era un hombre intachable entre sus contemporáneos, pero no desde el punto de vista de ellos. Era bueno a los ojos de Dios, porque para la gente del mundo antediluviano era un tipo raro. Noé no compartía ni sus usos ni sus costumbres. En cambio, era firme en su fe porque no se guardaba para sí mismo. La Biblia dice que era pregonero de justicia. Segunda de Pedro 2:5 dice: y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero, que es la palabra kerux, de justicia, con otros 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. La palabra que dice Noé, pregonero de justicia, la palabra kerux, según referencia Strong, que estudia cada palabra, significa predicador o heraldo de la verdad divina. Sabemos que es un predicador, pero resulta muy interesante comprender qué es un pregonero. Pregonero es la persona que lee el pregón con que se da a conocer algo de interés público. El papel, ¿no? El pregón. Pregón, anuncio o aviso oficial de una noticia o un hecho que hace en voz alta un funcionario en un lugar público para que sea conocida por todos. Es decir, que Noé publicaba a viva voz el mensaje de Dios. Noé, aún sabiendo que se salvarían 8, no tan solo predicó, sino que proclamó, anunció en voz alta lo que venía, aunque nadie le creyó. Fíjense esto de Noé. Dios le había dicho que se iba a salvar él, la esposa, los hijos y la esposa de sus hijos, 8 en total. Pero sin embargo tenía mandato de Dios de él proclamar las verdades de Dios. Y sabiendo que nadie lo iba a escuchar. Que aún cuando él dijera las cosas de Dios, nadie lo iba a escuchar. Pero él cumplió con dar el aviso. Su bisabuelo Enoc había sido un hombre justo que había predicho que Dios ejecutaría a los malvados. Judas, capítulo 1, versículo 5 y el versículo 14 dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. De estos también profetizó Enoc. 120 fue el plazo que Dios estableció para aquella generación perversa. 120 años. Noé fue notificado por Dios. ¿Quiénes serían únicamente los que se salvarían? Noé lo supo desde el principio. Solamente serían 8. Pero ese conocimiento no lo eximió de dar a conocer el juicio que se venía sobre la tierra. Mateo 24, versículos 37 al 39 dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahí está una imagen de Noé siendo un pregonero de justicia. Él proclamaba las verdades de Dios porque Dios le dijo: tenés que decir esto. Aunque él sabía, porque Dios se lo había revelado,
que nadie lo iba a escuchar. Aún así, él cumplió. Durante 120 años Dios esperó a ver si alguno se podía convertir, si alguno lo podía oír. Dios le dice cómo salvarse. Le dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos, de 44 centímetros 50 a 51 centímetros es un codo. Digamos, eran 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado. Y le harás piso, bajo, segundo y tercero. Ahí tienen una imagen de cómo se estima que fue el arca de Noé, con 133 metros de largo, 23 de ancho y 14 metros hacia arriba. La capacidad que tenía era más o menos unos 39.500 metros cúbicos, un peso total de casi 14 toneladas, 14.000 kilos casi. Capacidad de carga, miren esto, más o menos permitía cargar a lo que es hoy unos 500 vagones de ganado de ferrocarril. Más o menos permitía cargar unas 125.200 animales del tamaño de una oveja. Algo gigantesco. Ahí tienen otra imagen de lo que podría haber sido. Después vamos a ver fotos realmente porque se encontró en el monte Ararat en Turquía. Pero aún faltaba algo. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda la carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengas vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos, para los animales. Noé obedece a Dios. Génesis 6, versículo 17 al 22 dice, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahí tienen una imagen de lo que más o menos se estima que es el arca. Ahí tienen un barco actual, el Queen Mary 2, el Titanic, un velero como el Wyoming, la carabela como la Santa María, la de Colón, y abajo lo que es el arca. La longitud dice medida en codos, en pie, no en codos. Un pie equivale a 30, casi a 31 centímetros de largo, un pie. Por lo tanto, la longitud era más o menos de 500 pies, era unos 152 metros. Hoy habíamos visto 133. Se estima que era entre 133 y 152 metros de largo. Era lo que medía el arca de Noé. Demoró en total en construirla, acuérdense, 120 años. Durante esos 120 años, Dios esperó para que alguien se arrepintiera, además de la familia de Noé. Ahí tienen unas medidas de los que se usa, porque habla de pie, habla lo que es un pie, lo que es un codo. Esto para calcular, porque tenemos como referencia para poder estimar las medidas que Dios nos da en la Biblia, ¿no? Esto, si alguna vez tienen chiquitos, para la escuela les va a servir. Noé fue advertido que venía el diluvio. Génesis 7, versículo del 1 al 6 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra. 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice.
e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Es decir, acuérdense lo que está diciendo acá la palabra. Dios hace que Noé con la familia suban al arca durante una semana. Y durante una semana estuvo la puerta abierta del arca. Alguien podría haber subido en esa semana. A la semana Dios cierra la puerta del arca y comienza el diluvio, la lluvia. 40 días y 40 noches. Noé fue advertido por Dios que venía el diluvio. Por eso le mandó que ingresara al arca, en el cual debería permanecer preparándose para el instante final. Una semana estuvo encerrado en el arca antes que se desatara la lluvia. Así seremos advertidos antes del rapto, cuando dice a la medianoche de Israel. Este es un calendario, para que ustedes vean el calendario hebreo. El calendario hebreo, estos son los meses, pero el orden de los meses varía si es el calendario civil o el calendario religioso. Por ejemplo, el primer mes que tienen arriba es Tisrei, que es el primer mes para el calendario civil, pero el séptimo mes para el calendario religioso. Normalmente la Biblia, cuando habla, está hablando de lo que es el calendario religioso, excepto para este caso, porque este calendario fue hecho muy posterior a Noé. Fíjense que en Éxodo 12:1-2 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, en lo religioso. Para vosotros será el primero de los meses del año. Digamos, Nisan es el primer mes en lo religioso. Pero en la época de Noé, este calendario no existía, solamente existía el calendario civil. Por lo tanto, el primer mes no fue Nisan, sino fue Tisrei, el que está allá arriba. Comienza el diluvio. Sábado 17 del mes 2 del año 600 de la vida de Noé. Acuérdense que este mes 2 no es el mes nuestro de febrero, ¿no? Vamos para atrás, un cachito. Y el mes 2 es Kesban. Porque acuérdense que esta columna no existía todavía, porque Noé fue muy anterior a Moisés. Por lo tanto, cuando habla del mes 2, está hablando del mes de Kesban, que hace más o menos a lo que es actualmente el mes de octubre, noviembre nuestro. Más o menos en este tiempo fue cuando se produjo el diluvio. Dice: y sucedió que al séptimo día, el sábado, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, que es nuestro octubre, noviembre, más o menos por donde estamos ahora. A los 17 días del mes, aquel día, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Después en Génesis también dice: y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y ahora vamos a ver un videito de lo que habla un hombre de la NASA, cómo fue, y van a poder entender de dónde es que salió tanta agua y cómo fue realmente que se produjo, porque fíjense lo que está diciendo ahí, miren arriba. Dice: a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Acuérdense que hasta la época de Noé, la tierra era regada por rocío. Nunca habían visto esto que ustedes tienen ahí en la imagen animada, una lluvia, que agua cayera del cielo, porque era regada por rocío. Pero la palabra dice que las aguas brotaron de lo profundo de la tierra. Vamos a ver cómo es esto. Para profundizar en el tema, hablamos con el director jubilado de uno de los principales laboratorios de investigación del Departamento de Defensa, el Dr. Walter Brown. En nuestro planeta encontramos 17 fenómenos extraños que ahora se pueden explicar sistemáticamente, como el resultado de una inundación cataclísmica, cuyas aguas erupcionaron de cámaras subterráneas, con un escape de energía que sobrepasaba la explosión de 10.000 millones de bombas de hidrógeno. Esta explicación demuestra la rapidez con que se formaron las montañas más altas,
También explica los depósitos de carbón y petróleo y el rápido desplazamiento continental. Muestra por qué en el suelo del océano hay inmensos precipicios y cientos de abismos volcanes. También explica la formación de los estratos y la mayoría de los fósiles, de los mamuts congelados, de la llamada Edad del Hielo, y los principales cañones de tierra, especialmente el Gran Cañón. La Tierra, antes del diluvio, probablemente tenía solo un gran continente cubierto por exuberante vegetación. Habían mares y ríos grandes. Las montañas eran más pequeñas que las de hoy, tal vez de unos 3.000 metros de altura. De acuerdo a la teoría de la hidroplaca, la Tierra antes del diluvio tenía mucha agua subterránea, más o menos la mitad de la que ahora está en los océanos. Esta agua se hallaba en cámaras conectadas internamente, formando una delgada capa esférica de unos 800 metros de espesor, tal vez a unos 16 kilómetros bajo la superficie de la Tierra. Una creciente presión en el agua subterránea expandió la corteza exactamente como un globo se infla cuando aumenta la presión interior. El resquebrajamiento de la corteza empezó con una microscópica grieta que creció en ambas direcciones a unos 5 kilómetros por segundo. La grieta, siguiendo el camino de menor resistencia, circunvaló el globo en unas 2 horas. Conforme la grieta se abría alrededor de la Tierra, la corteza de roca que la cubría se desgarró como una tela demasiado estirada. El agua subterránea estaba bajo extrema presión debido al peso de los 16 kilómetros de roca que tenía encima. Así el agua explotó violentamente por la ruptura. Por esta rotura global, fuentes de agua salieron disparadas hasta alcanzar casi 32 kilómetros de altura. La precipitación de esta enorme fuente produjo lluvias torrenciales que la Tierra nunca había experimentado ni antes ni después. La Biblia dice que todas las fuentes del abismo se reventaron en un día y describe estos acontecimientos desde 5.000 años, los cuales podemos unir ahora científicamente. Parte del agua que alcanzó la fría estratosfera se transformó en cristales congelados, produciendo una masiva descarga de hielo, que enterró, sofocó e instantáneamente congeló a muchos animales, incluyendo los mamuts congelados de Siberia y Alaska. La enorme presión del agua que salió erosionó la roca a ambos lados de la grieta, produciendo increíbles volúmenes de sedimentos que se asentó como lodo sobre la tierra. Estos sedimentos atraparon y enterraron a plantas y animales, formando el registro fósil. Esta erosión abrió aún más la grieta. A la larga, la apertura se amplió tanto que la roca comprimida debajo de la cámara subterránea se levantó hacia arriba, creando la cordillera interoceánica, que envuelve a la Tierra como la costura de una pelota de béisbol. Las placas continentales o hidroplacas, todavía con agua bajo ellas, se resbalaron hacia abajo, alejándose de la cordillera atlántica que se levantaba. Las masivas placas continentales de lenta aceleración alcanzaron velocidades de como 70 kilómetros por hora. Entonces encontraron resistencia, se comprimieron y se doblaron. Las porciones de la hidroplaca que se doblaron hacia abajo formaron los abismos oceánicos. Las que se doblaron hacia arriba formaron las montañas. Es por esto que las principales cadenas de montañas se hallan paralelas a las cordilleras oceánicas de las cuales se deslizaron. La hidroplaca, al deslizarse de las cordilleras oceánicas, abrió cuencas en el fondo del océano en donde se retiraron las aguas del diluvio. En los continentes, cada depresión quedó llena de agua hasta el borde, formando los lagos post-diluvianos. La demostración que usted acaba de presenciar sobre la mayor catástrofe mundial en la antigüedad sustenta en todo detalle la historia bíblica sobre el diluvio. Bueno, vieron, hermanos, qué interesante este video, porque ahí responde perfectamente lo que dice este científico de la NASA a lo que es la palabra de Dios, ¿no? Que habían placas de agua subterránea de 16 kilómetros de profundidad y se estima que esa capa de agua tenía unos 800 metros, pero era tanta la presión de la Tierra sobre esas placas que lo presionó y salió de las profundidades de la Tierra por la grieta que produjo, elevándose a 32 kilómetros de altura. La verdad que cuando lo vi me encantó porque explica perfectamente lo que es la Biblia, ¿no? Dice, cesa toda vida, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre.
Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. El arca reposa sobre los montes de Ararat, en la cadena montañosa de Ararat. Las aguas decrecieron y 100 días después de finalizada la lluvia, lo dice así, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. El 17 del 7, según el calendario hebreo del año 600 de la vida de Noé, 5 meses después de iniciado el diluvio, el arca reposó sobre el monte Ararat, que tiene actualmente 5.137 metros de altura. Los 150 días incluyen los 40 días de lluvia. Génesis 8:4 dice, reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat, porque es sobre un monte de la cadena montañosa de Ararat. Esta es una foto que sacó el hermano que estudia todo esto del arca de Noé, del cruce del Mar Rojo, que se llama Wyatt, una vista de lejos en el monte Ararat que está en Turquía, cuando pudo, porque ahora el terreno está totalmente cerrado y los turcos no permiten entrar a la zona. Miren la foto que sacó. Acá tienen otra foto, ahí está Wyatt, con otra foto. Otra foto más. Bueno, dice, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10 al 1 del mes se descubrieron las cimas de los montes. El 1 del mes 10 del calendario hebreo del año 600 de la vida de Noé, 73 días después que el arca reposara sobre el Ararat, quedaron al descubierto los montes de menor altura. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de sus pies y volvió a él, al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él, Noé, extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. El día 263 de iniciado el diluvio, Noé envió un cuervo y una paloma para comprobar si la tierra había secado. El cuervo, al encontrar carroña, no volvió, pero sí lo hizo la paloma. Esperó otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a Noé a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. 14 días después, Noé comprendió que las aguas seguían bajando. Es decir, fueron 263 días más 14, estamos en el día 277 después de iniciado el diluvio. Noé quita la cubierta del arca. Esto ocurrió el 1 del mes de Tisrei del año 601, ya un año después. Acuérdense que cuando empezó el diluvio fue en el año 600 de Noé. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día 1 del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. El 1 del 1 del año 601 de Noé, la tierra estaba seca y Noé quitó la cubierta del arca. Si bien esperó en ella 57 días más, hasta el día 27 del mes 2 del calendario hebreo del año 601 del año de Noé. Noé abandona el arca. El día 27 del mes 2 del calendario hebreo, vuelvo a decir, del año 601. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la faz de la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Por mandato de Dios, el 27 del 2 del año 601 del año Noé abandona el arca junto a su familia y a todos los animales que había resguardado. En total, había estado 360 días en el arca.
Noé levanta altar para Dios. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Bueno, y acá tienen, y con esto ya vamos terminando, acá tienen una lista de los sucesos bíblicos que explican perfectamente todo el tiempo y qué pasó. Primero, en el Génesis 6:3 dice: Dios, a causa de la maldad de los hombres, les otorga 120 años para que se arrepientan. Luego Noé les predica durante ese tiempo, durante los 120 años, y construye el arca durante 120 años. Eso está en 2 de Pedro 2:5. Noé sube al arca y espera, está en Génesis 7:10. Y esto lo hizo el 10 del 2 del año 600. Se inicia la lluvia, se rompen los abismos. Esto está en Génesis 7, del 10 al 12. Y fíjense que cuando se inicia la lluvia, fue 7 días después de que Noé había subido al arca. Luego los montes altos fueron cubiertos. Eso fueron 40 días después hasta que llovió durante 40 días y 40 noches. En Génesis 7, 21, 22 dice que cesó toda vida, murieron todos los que estaban fuera del arca. Después dice: el arca se posa sobre los montes Ararat. Eso fue 110 días después de finalizada la lluvia. Es decir, ya iban 150 días desde que se había iniciado el diluvio. Y quedan al descubierto los montes de menor altura 73 días después de que se posó el arca. Eso fue en el día 223. Noé envió un cuervo y una paloma. Eso fue 40 días después. 7 días después envía una paloma, y otra semana después vuelve a enviarla. Eso fue en el día 270 y 277, que envía la segunda vez. Noé quita la cubierta del arca. Eso fue 36 días después, es decir, llegamos al día 313, y Noé espera 47 días más en el arca y luego sale. Con lo cual llegamos a 360 días, que fueron los días que Noé con la familia y los animales estuvieron en el arca desde que se inició la lluvia. Pacto entre Dios y Noé. Génesis dice así: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Digamos, el arco iris, cuando vemos el arco iris, es la señal de aquel pacto que Dios hizo con Noé, que Dios hace con Noé. Muere Noé, y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Como en los tiempos de Noé. La palabra dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, de Jesucristo. Comían, bebían, se casaban, estaban en casamiento. Hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Nosotros hoy, hermanos, estamos esperando el arrebatamiento. Tenemos señales por demás claras de la venida de Jesús. El mundo en los días de Noé fue advertido por 120 años. Nosotros hemos sido advertidos por miles de años de esto, de que viene el Señor en las nubes, del arrebatamiento. Por eso es tan importante Lucas 17, 26, 27, dice: porque como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Hoy la iglesia está notificada de la venida de Cristo. Todas las cosas están sucediendo y se han dado como está profetizado en la Biblia. Estamos esperando el rapto, por eso es que tenemos que estar a cuentas con Dios, con arrepentimiento. Bien, acá terminamos.